Y te damos gracias, Señor, por este día. Gracias por todos mis hermanos que hoy llegaron. Te ruego en el nombre de Jesús que seas propicio a la necesidad de cada uno de nosotros. Señor, te pido que perdones todo pecado, toda iniquidad que hayamos cometido. Límpianos, Señor, purifícanos, transfórmanos, llénanos, Señor, de tu Santo Espíritu y ayúdanos, Señor, en nuestras debilidades. Padre, ahora te pido que tu Espíritu Santo sea dirigiendo nuestras vidas, dirigiéndonos en el mensaje, Señor, para que tu palabra salga y cumpla para lo que tú le envías. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén. Y abran su Biblia, mis amados hermanos, en el libro de Romanos, capítulo 12. Romanos 12, verso 2. Me dan un amén cuando ya tengan. En la palabra del Señor la leemos en el nombre del Padre y del Hijo y con la santísima comunión de su Espíritu Santo. Y dice así: no os conforméis a este siglo, sino también transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. Pueden sentarse, mis amados. Una de las cosas que tenemos que darnos cuenta es que todas las situaciones por las que atravesamos y las actitudes, decisiones, actos que hacemos son originadas por un pensamiento previo, ¿verdad? Si me sacan un poquito el eco porque estamos muy de tal manera que el apóstol Pablo está hablando de una manera que tiene que ver con el pensamiento, tiene que ver con lo que es nuestro interior, nuestro yo, lo que nosotros somos, o mejor dicho, como dice la Escritura, ¿cuál es el pensamiento del hombre? Tal es. Entonces, si nosotros tenemos una actitud, cualquiera que fuere, eso representará en nosotros mismos cómo somos, quiénes somos, cuál es nuestro comportamiento, cuál es nuestra conducta ante una u otra situación. Es nuestra pasividad o nuestra agresividad, nuestra predisposición, todo aquello está aquí, en el corazón, si cabe el término, aunque es el pensamiento el que determina la calidad del corazón que tiene el hombre. La Biblia dice que el corazón del hombre está lleno de una riqueza y que de nuestro interior pues o vamos a bendecir o vamos a maldecir. Tenemos que remitirnos a este texto siempre, porque siempre necesitamos renovar el espíritu de nuestra mente. Siempre, amados, porque el hombre se transforma en un estanque estacionado en donde el agua con facilidad se corrompe. Cuando digo el agua me estoy refiriendo a los pensamientos. Un pensamiento que está estancado es un pensamiento que va a distorsionar la realidad de las cosas. Y el libro de Proverbios en el capítulo 4 dice: guarda tu corazón de toda cosa guardada, porque de él mana la vida.
Entonces tenemos que guardar nuestro corazón de las cosas que son nocivas, de las cosas que nos hacen daño, de las cosas que deterioran realmente nuestro andar espiritual. Nuestro andar espiritual depende de nuestro pensamiento. Nuestro pensamiento depende de qué tanto lo renovamos. Una cosa es el hombre natural en esencia, el pensamiento de él es una cosa, y otra cosa es el pensamiento del hombre espiritual. El hombre espiritual se vuelve espiritual cuando la palabra de Dios se ha establecido en su mente y en su corazón. El hombre, podemos decir, es carnal o es espiritual, y lo espiritual, amados, es lo que determina quiénes somos, cómo andamos, qué decimos, qué hacemos, cuál es nuestra actitud. Y a lo mejor con mucha frecuencia muchas personas van a determinar cuál sería nuestra respuesta en base a nuestra trayectoria. Porque la gente dice, no, yo sé cómo es él, yo sé lo que él va a decir, porque conocen cuál es el pensamiento de manera general de una persona. Entonces eso es lo que va a determinar realmente nuestro estilo de vida. El rumbo espiritual y el futuro de nuestra vida, en el caso de los padres de familia, de las madres de familia, determina el rumbo inclusive de sus hijos, porque nosotros habremos establecido en nuestros hijos una manera de razonar, de meditar y de actuar, de tal forma que eso los afecta en bien o en mal, y eso determinará una personalidad en cada uno de ellos. Porque, amados, desde tierno el padre enseñará a su hijo a ser pacífico o a ser agresivo, a ser una persona en la que se puede conversar, o en una persona con la que siempre vamos a altercar. Hay personas que son contenciosas de entrada, siempre van a contender, siempre van a rebatir, siempre van a ir en contra de lo establecido incluso, porque así fueron, así es su cuna, así vienen, y esa es su familia. Y hay otras personas que no, están siempre prestas para escuchar. Y la Biblia aconseja, dice que seamos tardos para hablar y que seamos más oidores. El libro de Eclesiastés dice, y cuando vayas a la casa de Dios, anda más para escuchar que para hablar. Eso es sabiduría, amados, porque cuando venimos a la casa de Dios, recibimos la palabra, y la palabra es inefable, es irrefutable, tiene autoridad, tiene poder, y ella determinará el rumbo de la vida de cada uno de nosotros. No podemos nosotros permanecer en un solo estilo sin que renovemos el estilo en nuestra mente. El apóstol Pablo dice aquí, no os conforméis a este siglo, o sea, al mundo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Cuando usted se conforma a la palabra de Dios, entonces usted va a ver la buena voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios siempre es agradable, siempre es perfecta. Vayamos por un momento al libro de Filipenses, amados. En el capítulo 4 hay algo muy bonito que deberíamos de siempre tenerlo presente. Filipenses 4. Me dan un amén cuando tengan Filipenses 4. En el verso 8 dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna,
Si algo digno de alabanza, en esto pensad. El pensamiento del hombre determina quién es. Cuando usted tiene pensamientos que van contra los propósitos de Dios, entonces usted está mal. Y a menudo el mundo nos absorbe y nos hace razonar y pensar como el mundo razona. El mundo dice, tú me das, yo te doy. Tú me haces esto, yo te hago aquello. Eso es el mundo. La palabra de Dios dice, y cuando te den en una mejilla, pon la otra. ¿Cuántos de nosotros realmente podemos poner la segunda mejilla o estamos acostumbrados a eso? La Biblia dice, en esto pensad. ¿O qué es mejor? Es decir, yo no me dejé, yo también le di. Ese es un pensamiento del mundo. Y la Biblia dice algo distinto. Renovaos pues el espíritu de vuestra mente. ¿Cómo lo vamos a renovar? Lo vamos a renovar con la palabra de Dios. Cada pensamiento nuestro tiene que salir para posesionar los pensamientos de Dios mismo en nuestro corazón. Eso determinará una norma de conducta, una actitud diferente. Eso nos llenará de fe, porque la palabra de Dios transmite fe, porque la palabra de Dios está cargada de promesas. Las promesas de Dios son las que engendran la esperanza en nosotros, y eso hace que seamos hombres de fe o no lo seamos. Hay personas que llegan a la iglesia pero que no tienen fe, porque su meditación en la palabra es pobre. Su transformación de sus pensamientos es casi nula, porque no se establece la palabra en ellos debido a que no la meditan. En esto meditad, dice, en esto pensad. Mire usted que está hablando de pensamiento. Mire lo que dice el verso 6, dice, por nada estéis afanosos si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos, ¿a dónde? En Cristo Jesús. Entonces es en Cristo Jesús que usted puede alcanzar las promesas. Vea lo que dice el libro de Efesios capítulo 2, verso 3 en adelante. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Eso es una verdad, amados, que la tenemos que tener impregnada. Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Entonces, la bendición está allí, amados. Todas las bendiciones espirituales están en Cristo Jesús. Por eso es que el apóstol Pablo dice, por nada estés afanoso, más bien todas tus peticiones preséntalas en súplica y en ruego, en oración. ¿Por qué, amados? Porque ya el Señor le dio. Usted observe cómo el Señor Jesús le dice a sus discípulos, cuando sus discípulos le dicen, enséñanos a orar. Dice, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra, en la tierra como en el cielo. Danos hoy, dice, danos hoy el pan del vecino.
No dice así, ¿no? Dice, danos hoy el pan nuestro de cada día. ¿Quién lo dice? El Señor Jesús. O sea, el pan que usted se va a comer mañana ya está ahí en la despensa. Y el Señor lo tiene. Usted tiene que pedirlo. Usted tiene que rogar por su pan. Danos hoy el pan de cada día. Eso es algo que transforma la vida, amados. Usted puede decir, bueno, se sienta a la mesa y a lo mejor no hay que comer, pero usted va a hacer la oración. Y conforme sea su fe, le será hecho. Ese es el desafío. El mundo dice, no, pues no tengo pan. Voy a ver cómo lo consigo. Y queremos enseguida hacer trampa, hacer algo para tener el pan. Me refiero en términos generales. Entonces, la actitud del cristiano es no, yo voy a orar, voy a rogar, voy a pedir para que Dios sobre. Entonces, el apóstol Pablo llama a una reflexión muy sublime porque dice, en esto pensad, dice, por lo demás, hermanos, todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud en alguna, si algo digno de alabanza, en eso pensad. O sea, el pensamiento, amados, determina nuestra personalidad, determina en quién creemos, determina nuestra actitud, dice o desdice quién es el que nos bendice y en quién esperamos, en quién confiamos. Como dijo el apóstol Pablo mismo, yo sé en quién he creído. Entonces, esa es la personalidad del Hijo de Dios, lleno de un pensamiento que está guardado en Cristo Jesús, dice, y el Dios, dice en el verso 7, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esto, amados, es riqueza espiritual. Dice la Escritura que el buen hombre de su corazón saca el buen tesoro y que de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces, amados, o usted está cargado de lo que tiene en su corazón, sea bueno o malo, y eso es lo que va a determinar su actitud de vida cada día, con qué pie se levanta, si patea al perro o no patea, si patea la puerta o no, si saluda con reverencia a los demás, si les da un gesto noble, una sonrisa amable, una actitud que hace ver que en usted hay algo especial. Usted ha visto que hay personas mal encaradas, personas que ni saludan, ni dirigen ni siquiera la mirada. Puede ser que usted no conozca a alguien, pero pasa y si hay alguien, no se le quita nada haciendo una reverencia. Buenos días, buenas noches, buenas tardes. No se le quita nada, usted no perdió nada, amados. Pero esa persona se queda con un conocimiento de usted. Dice, mira cómo saludó ese joven, cómo saludó esa señorita. Y eso nos hace conocer, amados. Como siempre digo, se suben en el ascensor y todos miran las telarañas, miran para arriba, como que tienen algo arriba, por no ver a la persona que está al lado suyo. No decir, buenos días, ¿cómo está? Nada más. Eso habla de quiénes somos. Miren lo que dice aquí el apóstol Pablo en el verso 5. Vuestra gentileza sea conocido en todos los hombres. El Señor está cerca. O sea, ¿a qué viene eso? Del Señor está cerca. Podemos tomarlo de dos maneras, que el Señor viene o el Señor está en usted ya. Como quiera interpretarlo.
O sea, el Señor está cerca, está en usted, o no lo está. Esa es la situación. El mismo capítulo, amados, tiene mucho que ver con la actitud. Por eso en el verso 2 le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor. Ambas eran hermanas de la iglesia, pero parece que eran peleonas. Hermanos que están peleados en la iglesia, que están divididos. Por eso Pablo le dice, ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir. O sea, que tengan la misma actitud correcta dentro de la casa de Dios. Eso es sumamente importante, amados. Vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 55. En el verso 7. Dice, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Usted vea que cuenta mucho el pensamiento. Usted dice, yo no he hecho nada. Sí, no he hecho nada, pero su pensamiento no era bueno. Su pensamiento no era el correcto. Puede ser que no haya consumado lo que estaba pensando, pero ya lo hizo mal. Y la Biblia dice que aún está la palabra en nuestra boca, y ahí que Él la sabe toda. Él escudriña los pensamientos. Entonces tenemos que tener cuidado, amados, con el pensamiento. No sea que se vuelva un agua estancada, pútrida, maloliente. Los pensamientos tienen que renovarse. Usted dice, pero es que no me lo puedo sacar. Amados, aquí está la palabra de Dios. Es la palabra de Dios la que lo lleva a usted a una actitud diferente. Vayamos a 2 de Corintios, en el capítulo 10, en el verso 5. 2 de Corintios 10, verso 5. Dice, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo todo pensamiento, ¿a dónde? A la obediencia a Cristo. O sea, los pensamientos tienen que estar cautivos en Cristo, amados. Tiene que estar ligado todo. Usted tiene que pensar lo que a Cristo le gustaría que usted haga, lo que Él haría. Entonces usted está cautivo en Cristo Jesús, que es una bendición, amado. Que sus pensamientos estén ligados con el Señor. Esa es la actitud. Entonces usted tendrá una vida espiritual que verdaderamente de fruto florezca, que se le conozca, que tiene gentileza, que sus pensamientos son benignos, porque usted ha dejado toda iniquidad, se ha vuelto a Dios, el cual es amplio en perdonar. Y usted dice, es que no puedo porque lo que me hicieron, eso no lo puedo. Pero dice que usted tiene que derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. Mire el verso anterior, dice en verso 4, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cómo la destruye? Dice, derribando argumentos y toda altivez. Es que el corazón del hombre tiene muchos argumentos para justificar su iniquidad. Y es cuando
nuestra mente es llevada al conocimiento de Cristo, cuando cambiamos de actitud, cuando nuestra vida empieza a prosperar en lo espiritual. Por eso el apóstol Pablo, mire que en Corintios, en Filipenses, en Romanos, dice: renovaos pues el espíritu de vuestra mente, para que comprobemos cuál es la voluntad agradable y perfecta de Dios. Ese es el plan de Dios para que la iglesia pueda prosperar, para que la familia pueda estar unida, para que nosotros podamos progresar espiritualmente. La prosperidad espiritual, amados, está en nuestro pensamiento. Vayamos al Salmo 1. En el verso 2 dice: sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace será prosperado. Entonces, amados, es la actitud de nosotros, es lo que nosotros creamos que Dios puede hacer por nosotros. Si nosotros, hermanos, creemos que vamos a tener dificultades, que van a haber problemas, es porque estamos faltos de fe. La Biblia dice: no tendré temor de malas noticias. La Escritura, amados, está llena de promesas. Las promesas son para cada ocasión que nosotros requiramos. Hay textos hermosísimos. La palabra de Dios dice: joven fui y envejecido, y no he visto a justo desamparado, ni a su descendencia que mendigue pan. Eso no le llena a usted su corazón de gozo, de felicidad, de saber que usted es un justo del Señor porque lo ha justificado, y que usted no va a mendigar pan. El libro de Deuteronomio dice: no me harás comer el pan con escasez, ni usted ni su descendencia. Y si no, lea el Salmo 23, que dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Eso nos llena de regocijo, amados. Ciertamente verás la recompensa del impío, dice. Esto es su pensamiento, porque la palabra de Dios es para usted. Las promesas de Dios son para usted. Todas están ahí, amados. Vayamos a Apocalipsis capítulo 3, verso 7. Dice: escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Él tiene la llave de todas las puertas. Así que usted no sea el que se cierre la puerta. Él es el que la tiene. Y usted tiene que hablar con Él, decirle: ábreme la puerta, Señor. Si Él es el que tiene las llaves, Él le va a abrir puertas, pero usted tiene que rogar y decirle: Señor, tu palabra dice. Y el Señor está más comprometido que nosotros con su palabra mismo. Usted vea cómo el Señor le hace una promesa a Abraham. En el libro de Hebreos dice
que juró, dice, y juro por mí mismo, no pudiendo jurar por uno mayor, que de cierto te bendeciré. Eso es algo que debe de hacernos estremecer, de ver que hay promesas de Dios en donde Él nos afirma que nos va a bendecir, que Él está dando cumplimiento a su palabra. Si dice que todas las bendiciones nos ha dado en Cristo Jesús, dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. O sea, usted tiene todas las bendiciones, amado. Si no las está usando, es otra cosa, porque no está impregnado de una actitud correcta. Porque si dudamos, amados, ¿qué le pasó a Pedro? Pedro estaba caminando sobre las aguas, porque él mismo le dijo, Señor, manda que yo vaya. Y Jesús le dijo, ven pues. Y cuando se dio cuenta, ¿qué le dijo? ¿Por qué dudaste? La duda nos hunde en el mar de la incertidumbre y nos imposibilita alcanzar las bendiciones de Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Tenemos que agradar a Dios, y es por medio de la fe. Eso dice en el libro de Hebreos, en capítulo 11, dice que sin fe es imposible agradar a Dios, y la fe es la certeza de lo que no se ve y la convicción de lo que se espera. Tenemos que comprender, amados, que las cosas funcionan así en el reino espiritual, en el reino de los cielos. No es ver para creer, es creer para ver. Para el que cree, todo le es, dice. Todo le hay para el que cree. Él es el Dios de los imposibles. Amados, ¿por qué cree que la Biblia cita ejemplos claros? Por ejemplo, y le dio vista al ciego, y cogió y caminó sobre las aguas, para que los discípulos puedan ver que Él tenía control de los elementos de la naturaleza, que era Dios por sobre todas las cosas. No es que solamente era para llenar un versículo, un capítulo de la Biblia. Él tenía que demostrarle que Él tenía control. Calla, enmudece, le dijo a la tormenta, al viento. Y, ¿quién es este?, dijeron ellos, que aún el mar y los vientos le obedecen. Es que era Dios, pues sí es Dios, es el soberano de todas las cosas. Él tenía que mostrarse así para que nosotros podamos comprender que Él tiene el control de todas las cosas animadas e inanimadas. No hay nada que no esté bajo control de Él. Entonces, necesitamos darnos cuenta, amados, y meditar, como dice el apóstol Pablo, en esto pensad. Tenemos que meditar en Cristo. Todo lo que Él hizo, amados. Tuvo que levantar los muertos. ¿Por qué, amados? No era para lucirse, no era para que, sino para que vean que Él tenía control aún de la muerte. Como dijo Él, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Por qué, amados? Porque Él nos va a levantar del sepulcro. Él nos va a llamar un día. Y nuestra vida, amados, depende de eso, de nuestra fe. Hemos de morir con la esperanza de que un día le veremos cara a cara. Tenemos que creer, amados, que Él nos va a llamar, que escucharemos la trompeta. Esa es nuestra actitud. Entonces, si usted está lleno de eso, le aseguro, amados, que usted amanece sonriente.
Usted amanece gentil, amanece amable, amanece dando un abrazo a todas las personas, amanece diciendo, bendito seas, Señor, tú eres grande, tú eres Dios, tú eres mi Señor, tú tienes control de mi vida, en tus manos encomiendo mi espíritu, Señor, en ti pongo mi esperanza, Señor. Tú eres mi refugio, tú eres mi escondedero, tú eres mi Salvador, tú eres el Señor de mi vida, pongo mi vida delante de ti. Entonces usted se está allanando, se está acercando, está declarando la palabra de Dios, está fluyendo de su corazón lo más sublime que pueda haber, que es la palabra de Dios mismo. La está confesando, la está testificando, le está contando a otros, para que otros crean en la palabra de Dios. ¿Usted se llena o está vacío? ¿Cómo te va? Más o menos. Más menos que más. ¿Cómo te va? Te va bien y lo mejor está por venir. Entonces, el enemigo dirá, wow, a este no le puedo sacar una maldición. Como dijo Job, sea bendito el nombre de Jehová. Jehová Dios dio, Jehová Dios quitó, sea bendito su nombre, cualquiera que sea la circunstancia, amado. Porque Él es Señor y Él sabe, amados, y todas las cosas ayudan a bien a los que le aman al Señor. Entonces, si usted no tiene la palabra de Dios allí, el diablo se lo cocina a usted, pues, le daña el día y usted empieza a dudar, dice, no, yo no creo, yo no creo. Se vuelve como Tomás, ver para creer. Y ahí está en dificultades, hermano, ahí está en aprietos, ahí usted no verá. Acordémonos, amados, que el cristiano, el justo, es como la luz de la aurora, que a medida que el día avanza, se va perfeccionando. Cada día, amados, la palabra de Dios nos mejora. No es que usted se pone mejor, sino que la palabra de Dios lo pone mejor a usted, porque usted está lleno de la palabra. Por eso dice, el buen hombre de su corazón saca su buen tesoro, y de la abundancia del corazón habla la boca, amados. Usted, cuando empieza a hablar del Señor, no tiene cómo parar. Es como estar en una cascada, amado. Usted quiere detenerse y no puede, se va en picada, amado, porque la palabra de Dios tiene que fluir en usted, porque usted está lleno de ella. Usted ha meditado en ella. Usted está diciendo, amén, aleluya, gloria a Dios. Así es. Esa es la palabra de Dios, eso me vivifica, eso me alimenta, eso me sostiene, eso me ha levantado la fe, eso me ha dado nuevas esperanzas. Señor, yo creo en ti, creo en tu palabra, creo que toda ella es verdad, creo que ella tiene poder, ella tiene autoridad. Usted está diciéndole al diablo, mira, no te metas que tengo una espada aquí. No hay diablo que pueda reírse de usted, pues, hermano, porque usted está cargado con una espada de doble filo. Y Él sabe, amados, pero si lo ve decaído, le va a taladrar el pensamiento, le va a hacer sentir que usted no es nada, no es nadie, no sirve para nada, que es mejor morir. Porque Él sabe que en el Seol y en el sepulcro nadie le alaba. Y a Él lo que le molesta es que usted alabe al Señor. Alábale que Él vive. Él es bueno y para siempre su misericordia. Amén. Póngase de pie. Bendito Dios, Señor, Padre Santo, te damos gracias. Te alabamos, Señor, y te bendecimos creyendo, Señor, que toda tu palabra es verdad. Te damos gracias, Señor, porque ella nos vivifica, ella nos llena de gozo,
nos llena de contentamiento. Señor, que podamos renovar el espíritu de nuestra mente, que podamos derribar todo argumento que se levanta contra el conocimiento de Dios, Padre, y que podamos llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo Jesús. En esto pensaremos, Señor, en todo lo de buen nombre, en todo lo amable, en todo lo puro. Señor, ayúdanos a mantenernos firmes delante de ti, que podamos testificar, Señor, que tú vives en nuestros corazones. En el nombre glorioso de Cristo Jesús, te damos gracias. Amén.